La llegada de Xabi Alonso al Real Madrid es un secreto a voces y quiero hablar con alguien que conoce muy bien el trabajo de Xabi Alonso sobre el técnico vasco y cómo puede ser el Real Madrid con él. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Charla con David de la Peña, que bueno, pues también por su trabajo, ¿no? Conoce bastante bien al Bayer Leverkusen, lo ha seguido, ha estado, ¿no? Ha estado ahí mismo y lógicamente nos va a poder hablar, ¿no? Más allá de con su conocimiento futbolístico, que ya sabéis que lo valoro mucho, también con su conocimiento del propio trabajo, ¿no? De Xabi Alonso y en el Bayer Leverkusen. Así que quiero que, bueno, pues nos introduzca un poco en cómo puede ser la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid, bueno, cómo puede cambiar, ¿no? El conjunto blanco, también de la mano de Xabi Alonso y nada, que estoy deseando tener la charla con él, así que le saludo ya mismo. David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas. Pues nada, encantado de tenerte por aquí. Estábamos hablando un poquito antes, ¿no? De empezar a grabar, ¿no? Te recordaba yo que ya tuvimos una charla en su momento sobre Xabi Alonso, cuando era una posibilidad, ¿no? Que, hombre, podíamos barruntar, obviamente, que se haría real en el Real Madrid, pero bueno, todavía era potencial, ¿no? Estábamos, yo creo que a mitad de temporada, a mitad o a principios de temporada. Ahora, bueno, pues es un secreto a voces, ¿no? Que se va a convertir en nuevo entrenador del Real Madrid una vez que se ha despedido del Bayer Leverkusen. Y, y me decías tú que, bueno, que además, oye, por tu trabajo conoces bien el club, ¿no? Que te has acercado en varios momentos, lógicamente, al club y que hay cosas que también se palpan, ¿no? Más allá de lo que tú puedas ver, ¿no? Del juego del Bayer Leverkusen. Y la verdad es que, bueno, pues te agradezco que estés aquí porque ese conocimiento también, bueno, pues seguro que nos da, ¿no? Nos da información muy valiosa, ¿no? En el canal. Em, ¿Cómo te suena? Así de primeras, ¿no? Ahora entraremos en detalles si quieres, pero ¿cómo te suena Xabi Alonso en el Real Madrid? En este Real Madrid que ayer perdió la Liga prácticamente de forma definitiva y que, bueno, pues que hemos ido comentando a lo largo de la temporada sus problemas. Bueno, me suena parecido a como hemos hablado aquí alguna vez, cuando nos hemos dado cuenta de los problemas que ha tenido el Real Madrid en esta temporada, que sobre todo daba la sensación, más allá del perfil Xavi en concreto, porque Xavi ha venido mostrando algunas cosas en el Bayer Leverkusen, que bueno, que ahora hablaremos, pero sí que es cierto que la sensación que daba era que Ancelotti es más un entrenador de futbolistas o de gestión de vestuario, que es esto siempre bien Sí, contextualizado, porque muchas veces esto parece no es un peyorativo, pero que, desprecio a Ancelotti, claro, no es un desprecio, pero evidentemente. él en sus actos, sin ir más lejos, ese Rodrigo, Mbappé, Vinicius, prioriza la jerarquía del futbolista que la intervención de roles o de sacrificar a algún jugador que pueda tener más jerarquía en el vestuario, pues para intervenir tácticamente, ¿no? Él piensa de otra forma, le ha ido muy bien y de hecho ha ganado muchas Copas de Europa con este planteamiento, pero sí que es cierto que la plantilla del Real Madrid, por cómo está configurada, que tiene ciertos desequilibrios, pues seguramente demandaba más un perfil de entrenador que intervenga más en, bueno, pues si no tengo jugadores que en salida de balón, he perdido a Toni Kroos, que Toni Kroos por sí mismo, por su calidad, por su visión, por su forma de influir en el resto de jugadores, simplemente con alinearle y darle un espacio en una zona del campo, ya te va a ordenar al resto de jugadores, pues seguramente al haber perdido un perfil así, pues se necesita que el entrenador desde la pizarra intervenga y que las cosas se produzcan de otra manera. Entonces a mí la primera sensación que me da es que eso Xabi Alonso lo cumple. Xabi Alonso ha demostrado que sí que es un técnico intervencionista. Luego aquí hay intervencionistas de la pizarra, me refiero, de verdad, Sí, 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 sí. bueno, pues que él ve el fútbol de esa manera. Luego, lógicamente, hay, para mí, una plantilla que tiene desequilibrios en ciertas zonas, que lógicamente entiendo que el Real Madrid en el mercado de verano va a intentar paliar, y desde luego sí que considero que es una plantilla que no tiene mucho que ver con lo que se encontró el Leverkusen. O sea, tiene muchas diferencias, ya no solo de nivel, que evidentemente llega una plantilla como la del Real Madrid que tiene más nivel, y eso también implica que tiene más ego y hay que ver Sí, cómo claro. se gestiona Suele eso, ser que en proporcional. eso, claro, exactamente, que en eso Ancelotti es un maestro. Y tengo ganas de ver cómo reacciona Xavi, porque para mí, yo he leído mucho y he escuchado mucho estos días, bueno, cómo va a jugar el Real Madrid en 3-4-3, cómo llega Xavi y tal, y para mí lo que es el dibujo en el Bayern Leverkusen se lo dieron los jugadores y no tiene este perfil Sí. de jugador en el Real Madrid, entonces yo no espero que vayamos a ver
Lo mismo, tengo ganas de ver cómo reacciona, yo me puedo imaginar cómo va a reaccionar, pero desde luego yo espero un equipo diferente porque tiene jugadores diferentes. Claro, él llega, David, hace 2 temporadas y media. Ujú. El Bayer Leverkusen estaba en los puestos de abajo de la Bundesliga. No Ujú. recuerdo si exactamente en descenso, pero estaba en los puestos de abajo, eso sí que lo recuerdo. Mete al equipo en Europa en la primera temporada con la sensación de que si le dan más partidos puede meterlo en Champions. O sea, la tendencia era claramente alcista. La segunda temporada, quiero decir, gana todo, menos Sí. el último partido ese de Europa League. Y esta temporada que se ha considerado un poco como fracaso, es increíble, ¿no? Cómo vamos subiendo el nivel de exigencia del listón. Ha hecho una de las mejores temporadas en la historia del Bayer Leverkusen, porque hay que recordarle a la gente que no es un club ganador, no es un club que vaya ganando la Bundesliga todos los años, ¿no? Y ha quedado segundo con mucha diferencia sobre el resto. Top 8 en la Champions, en la liguilla. No olvidemos lo que le costó al Madrid y a otros equipos como el PSG o el Manchester City competir ahí, o el Bayern también. Y, y bueno, aún así ha dejado ese pozo, ¿no? Del que el último año ha sido un poco más flojo que el segundo, pero claro, es un entrenador, yo creo que lo estamos viendo en la despedida, que le ha cambiado la historia al Bayer Leverkusen. O sea, le están despidiendo como un mito. Absolutamente, no, no, o sea, y ya te digo, bueno, comentabas tú que es cierto que yo, bueno, pues por cercanía, porque yo viajo mucho a Bélgica y obviamente siempre que puedes, pues te pasas por Alemania y he tenido la suerte de ir varias veces a Leverkusen a ver al Bayern de Xavi y bueno, pues es que lo que se respira allí en el ambiente es que es un entrenador absolutamente emblemático del club, una leyenda del club y además es que hay que recordar que el Leverkusen como club sí que siempre ha sido visto como un equipo perdedor, porque ha perdido finales, ha tenido desgracias en momentos puntuales y llega Xavi efectivamente hace un año en el que no pierde ni un solo partido, excepto aquel contra el Atalanta en la final de la Europa League y, y es, bueno, es un absoluto ídolo y ayer lo vimos en la despedida, incluso perdiendo en casa contra el Borussia Dortmund, que oye, pues te queda un mal sabor de boca, ¿no? Pero aún así la reacción de la grada y del público pues define lo que es Xabi Alonso allí, es un auténtico mito. Eh, porque es que además a mí me da la sensación de. A ver, la plantilla de Leverkusen es buena, tiene varios jugadores que son muy buenos, pero verdaderamente alcanzan ese estatus porque Xavi les encuentra un rol y una dinámica que verdaderamente les potencia. O sea, al final para mí hay una serie de decisiones ahí, pues con Frimpong, con Grimaldo, con Berch, luego decisiones muy puntuales como la llegada de Granit Xhaka, porque falta un perfil de jugador como él, lo importante que es en el título. Bueno, pues lo que hacen con su delantero centro. Todos los jugadores al final muchos de ellos han subido mucho su estatus, pero la plantilla del Leverkusen verdaderamente está lejos de la del Bayern de Múnich. Y no te diría que ni uno o dos escalones, quizá tres, salvando dos o tres jugadores que sí que, pues Florian Wirtz, que seguramente pudiera ser titular en el Bayern de Múnich, pero poco más. Claro, claro, claro. Es que yo creo que la gente se ha desorientado un poco, se ha desubicado. Y por la temporada normal que tuvo el año pasado el Bayer Leverkusen, se ha creído que el Bayer Leverkusen pues, era un equipo comparable al Bayern de Múnich, ¿no? Y evidentemente es claro que no, ¿no? David, ¿qué hay de casualidad o no? A ver, a mí no me suele gustar hablar de casualidad, ¿no? En temas futbolísticos que además se repiten mucho en el tiempo, ¿no? Creo que normalmente son causalidades, ¿no? Pero, ¿cuánto hubo de, bueno, pues de estrella que tuvo ese equipo, el Bayer Leverkusen, el año pasado, cuando ganó tantos partidos a partir del 90, ¿no? ¿Cuánto había de trabajado? Porque eran situaciones donde de verdad se convertía el campo en un embudo completamente y el rival parecía que no podía salir. O sea, el Bayer Leverkusen Ajá. arrasaba. ¿Cuánto hay de una preparación física, ¿no? O de un equipo que, como domina tanto, corre menos muchas veces que el rival o tiene esfuerzos más controlados? Es decir, me da la sensación de que en eso, si Xavi consigue imponer ese estilo en el Real Madrid, ya sabemos que se va a adaptar a los jugadores y sobre eso no solo hablaremos en este vídeo, sino también hablaremos en el futuro, pero me da la sensación de que va a haber un cierto vuelco en ese sentido en el Real Madrid si impone Xavi ciertas ideas que tiene, ¿no? Xavi es un entrenador de control y de querer controlar el relato del partido, ¿no? Controlar lo que pasa en el partido lo máximo posible. Ujú. Bueno, al hilo de lo primero que comentas, que si es casualidad que llegasen tantas victorias en los últimos minutos, yo una de los partidos que tuve la suerte de ver allí en el campo fue una eliminatoria Europa League contra el Karabaj,
que fue, Oh, fue un partido tremenda. que estuvo el Leverkusen todo el tiempo, ese Sí, día yo sí, sí, estuve sí. allí, y no hay nada de casualidad. O sea, cuando el Leverkusen está atacando en los instantes finales, se ve claramente lo bien que está trabajado, por ejemplo, cómo carga el área al equipo. O sea, la forma en Sí. la que se escalona, la forma que llega a la segunda línea, la forma en que el punta pues va uno al primer palo y el extremo del lado opuesto va al segundo. O sea, cosas que se ven que verdaderamente cuando tú estás atacando con mucha gente en el área rival, se ven que hay ciertos automatismos a la hora de cargar el área que están muy bien trabajados por parte de Xavi. Evidentemente también aquí tiene mucho que ver que yo siempre he pensado algo de Xabi Alonso en el Leverkusen. A mí una de las cosas que me da la guía o esa prueba del algodón que decimos es que este es un buen entrenador, es que tú ves una serie de jugadores que están siendo llevados a su máximo nivel, ¿no? Y eso está puesto a disposición del equipo. Y, por ejemplo, esto de la hora de cargar el área, ¿qué ha sucedido? Pues que el Bayern Leverkusen, el primer día que ve Xavi, entiendo, a Frimpong y a Grimaldo, aunque Frimpong luego haya jugado mucho de extremo, pero bueno, dice, bueno, estos son dos jugadores que me van a hacer ganar línea de fondo muy fácilmente, entonces tengo que llevar la pelota allí todo lo que pueda. Y entonces se nota desde la salida de balón cómo va potenciando esos espacios, cómo va haciendo que estos dos jugadores, que el año de la Bundesliga hacen cifras los dos absolutamente espectaculares. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que si yo tengo estos dos jugadores con los que voy a llegar muchas veces a línea de fondo, tengo que pensar muy bien cómo voy a cargar el área. Y entonces se ve, el Leverkusen del año pasado es que era una barbaridad la forma en que rellenaba el área para acabar finalizando. Por eso yo creo que ganó tantos partidos en el tramo final. Y luego la segunda parte que comentas, que el Leverkusen ha mostrado efectivamente, y coincido plenamente contigo, ser un equipo que quiere dominar el relato del partido. Para mí aquí hay dos claves que tengo mucha curiosidad de ver cómo ejecutan el Real Madrid. Una la está hablando todo el mundo, que es la presión. Efectivamente, Sí. el Bayern Leverkusen, incluso con un jugador a lo mejor un poquito más tibio, ¿no? Como Aldi, que a lo mejor no es tan agresivo y por eso muchas veces Frimpong ha jugado de extremo porque luego tanto Sig como Boniface al final sí que son delanteros, no son como Mbappé, o sea, Mbappé no tiene Claro. esto en el ADN, ¿no? Y han salido Sí. ahora muchos cortes de Luis Enrique relativos a ellos y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que es cierto que el Leverkusen ha tenido ciertos jugadores que esa primera presión y esa agresividad, digamos que seguramente haya sido más fácil ejecutarla, porque los jugadores le han comprado el discurso. Aquí también va un poco en línea de lo del ego. Es mucho más fácil decirle a Boniface, oye, que presionas, o si no, es que pongo a otro, pongo a ir de 9 o Claro. pongo así y no pasa nada, ¿sabes? Claro. Ahora, eso Mbappé, que te da 40 goles al año, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, esa primera parte tengo ganas de ver cómo se resuelve, porque además el otro jugador, que es la estrella de la última línea del Real Madrid, que es Vinicius, sí que es muy trabajador, porque es diferente a Mbappé, pero yo creo que es más trabajador como extremo que un delantero con talento para defender las Sí. líneas de Sí. pase, la Sí. presión, etcétera, ¿no? Y lo hemos visto Con en los esa partidos lectura, contra. sí. Sí, exactamente, en los partidos contra Barcelona, precisamente. Recuerdo uno de los clásicos que juegan Mbappé y Vinicius arriba y el pivote del Barça, no recuerdo si fue Casado, no me acuerdo cuál fue, pero jugó con total libertad y creo que fue el clásico de la ida del Bernabéu en En Liga. el Bernabéu. Eh, Casado jugó solo ese día. Sí, sí, Jugó pues solo. exactamente. Claro, pues al final Vinicius, que sí que es más trabajador, quizá le cuesta leer más esas situaciones que el hecho de perseguir a un lateral, que al final siempre lo ha hecho, bueno, pues con mucha implicación. Entonces, este es el primer punto que hay que ver, cómo adapta Xavi eh, eso que yo sí que considero un pilar en el que cree, y que Sí. le va a costar decir, bueno, es que no vamos a poder presionar y vamos a tener que defender de otra forma. A lo mejor defender más línea de pase o defender más el espacio, pues como un poco ha hecho Ancelotti. Ahí tengo curiosidad porque sí que creo que Xavi va a estar incómodo en el banquillo si el equipo no va todos a una a presionar. Y luego la segunda, que ha sido un problema muy grave en el Real Madrid esta temporada, que es la salida de balón. La salida de balón en el Bayern Leverkusen, al final, yo creo que se ha juntado con que ha tenido 4 jugadores en salida de balón, que de esos 4, 3 son buenísimos para cómo Xavi quiere sacar el balón. Uno está Tapsova, que es un central muy bueno para traer y la forma en la que Xavi cree en la salida de balón le ha ido muy bien Tapsova. Ha tenido Hincapié, que ha jugado de central zurdo, que es muy bueno en la conducción. Y luego el tercero diría que es Grimaldo, que le ha metido por dentro y le ha ayudado mucho a esos primeros pases. Y entonces, a partir de esa salida de balón, el Leverkusen ha conseguido encontrar espacios, ser vertical y luego presionar.
Eso en el Real Madrid, tras Toni Kroos esta temporada, hemos visto que ha funcionado francamente mal. Es verdad que, bueno, parece que va a llegar Alexander-Arnold, que por ahí, bueno, puede hacer cosas parecidas a Grimaldo, pero sí que es cierto que los centrales del Real Madrid, y a ver qué centrales tiene el Real Madrid la temporada que viene, porque con el tema de Militao, de Rüdiger y Álava a nivel físico, pues también hay ciertas dudas, pero sí que es verdad que salvo Álava, ni Militao ni Rüdiger, que a priori en la pareja titular tienen esto que te comentaba de Tapsova, ¿no? Es algo que hacía Kroos o que hacía Modric, Sí, ¿no? O sea, al final no tenían esa responsabilidad que en el Leverkusen sí tenían los centrales. Incluso estando Granit Xhaka después, los centrales eran súper importantes en esos primeros pases. Con lo cual, tanto la salida de balón como el pressing, que sí que yo creo que Xavi lo primero que va a tener en la cabeza es adaptarlo al Real Madrid, que al final es un equipo que tiene que dominar. La plantilla estructuralmente presenta algunas barreras para que Xavi llegue a ese punto. Entonces hay que ver si eso Xavi sí que es cierto que llega con un caldo de cultivo, vamos a decir, que puede pedir jugadores, porque el Real Madrid no ha sí, sí. ganado nada este año quitando las Supercopas. Y entonces a lo mejor puede pedir ciertos perfiles, pero estructuralmente la plantilla para mí tiene dos barreras para que Xavi llegue a dos destinos que en el Leverkusen han sido fundamentales para definir su éxito. Bueno, supongo, veo posibilidades de que, aparte de que hablemos de Arnold en algún momento contigo en el canal, también hablemos de Hausen, ¿no? Y quizás de Álvaro Carreras, que pueden ayudarle, pueden darle herramientas a la hora de salir. Hausen sí, Ya lo Hausen sí es un central es un absolutamente atractor, de este ¿no? perfil que comentaba Es el como Tapsova, Tapsova. claro. Sí, Eso sí, es, sí. justo. Justo, por eso te Incluso lo comentaba. es un jugador superior a Tapsova para mí. Claro, claro. Sí. Pero el caso, David, joder, lo has explicado perfecto y además que yo creo que una cosa va ligada a la otra, es decir, si tú sacas bien el balón, vas a poder presionar más fácil arriba, ¿no? Porque vas a perder el balón más arriba y porque el equipo va a estar más junto y todo va a tener más sentido, porque muchas veces no es una cuestión de voluntarismo, no es una cuestión, es una cuestión de No, jugar bien, no. ¿no? Y eso es lo que te permite, ¿no? Pero ambos aspectos, independientemente de que tengas las piezas ideales, te falte alguna, son muy trabajables, ¿no? Mi sensación, y no se trata ahora de, evidentemente, de despreciar al entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid, pero mi sensación es que Ancelotti no ha puesto el énfasis en estos temas, y de hecho él mismo lo ha comentado en más de una ocasión. Xavi sí, o sea, para Xavi parecen dos pilares fundamentales, el poder hacer bien estas dos cosas o el poner el énfasis en estas dos cosas. Claro, esto es trabajable, David. O sea, quiero decir, hay salidas del balón que no necesitas tener a Fernando Hierro, ¿no? Para hacerlas bien. Igual que hay presiones, ¿no? Arriba que más allá de la voluntad de los jugadores, que evidentemente influye, si tú das una serie de instrucciones, de órdenes, ¿no? De focalizar ciertos esfuerzos, también puedes tener una presión eficiente. Sí, a ver, para mí es que al final no todo es blanco-negro, ¿no? O sea, sí que es Ya, cierto, obviamente, que Ancelotti es que le ha ido bien. Porque es que aquí hay como varios factores que confluyen, ¿no? Entonces, esto no, o sea, el hecho de que se trabaje una presión o una salida de balón de forma milimétrica en el día a día, ¿qué provoca? Que el jugador, que es una estrella mundial y que tiene que estar 30 minutos como una chincheta esperando en el entrenamiento a que se haga una secuencia, acaba harto. Entonces eso en según qué perfiles, pues genera una apatía en el jugador que luego se puede traducir en que no haya una buena relación con el entrenador, porque simplemente en el día a día no estás disfrutando de tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Que en eso Ancelotti al final, pues seguramente por su forma de llevar el vestuario, no estar demasiado encima o de preparar entrenamientos excesivamente y él lo ha comentado en alguna rueda de prensa, es que no quiero llenar a mi jugador de tienes que estar aquí fijando y ahora cuando si el lateral contrario se orienta con la pierna izquierda, entonces vas aquí, porque eso demanda un tiempo del día a día. Y Ancelotti no claro, creía en eso, no creía en eso. claro. Pero yo lo he hablado aquí alguna vez contigo, claro. Tú no crees en eso y te va bien porque en tu vestuario tienes jugadores como por ejemplo Toni Kroos, que es el Eso ejemplo es. básico, que te Eso ordena es. las cosas, te ordena las cosas. Claro, claro, Entonces, claro. bueno, ¿qué pasa? Que Xavi no lo va a tener y obviamente va a tener que hacer eso. ¿Y es trabajable? Por supuesto que es trabajable. ¿Cómo es Xavi Alonso dentro del vestuario o como comunicador? ¿Cuánto es su nivel de carisma para coger? Porque, por ejemplo, a mí Luis Enrique me parece uno de los entrenadores más carismáticos de las últimas Sí, décadas. Y él ha sin duda. tratado de convencer a Mbappé
de que había que hacer las cosas de una forma y al final, igual Mbappé, pues por ejemplo en el partido de vuelta contra el Barcelona, con esta famosa, bueno, a Sí, Cubarsí le cubrimos, cuando esté Araujo tapamos línea de pase, pues seguramente Mbappé ese día lo hace, ¿no? Y al PSG le sale bien. Pero la cuestión aquí es que seguramente para acabar ganando títulos, pues Mbappé tiene que hacer eso todos los días. Y entonces claro. es ahí, pues, cómo lo trabajo, cómo le comunico yo esto a un jugador que es uno de los mejores pagados del mundo. Le voy a tener contento para que luego haga otra cosa, que es meter 40 goles, que es lo que le voy a pedir a Mbappé. Entonces, claro, yo creo que muchas veces nos perdemos, es evidente, o sea, tú la conversación es, joder, con cualquier jugador puedes presionar y con cualquier jugador puedes sacar el balón bien, pero eso tiene un montón de escala de grises en la gestión de esta gente que son absolutas estrellas del fútbol mundial y que tiene otros problemas derivados. Por eso Ancelotti es quien es, ha ganado lo que ha ganado y ahora nos parece que Ancelotti parece que es un Mindundi, pero es que tiene su método y ese método funciona en determinados contextos. Este año no ha funcionado, pues no ha funcionado seguramente por ciertas cosas, pero no es tan fácil. O sea, es cierto que Claro, Xavi sí que tiene una ventaja, que es que le va a poder decir al vestuario, joder, es que si no me hacéis caso, mirad lo que pasó el año pasado. Bueno, pues eso ya por eso lo es una menos ventaja. es una Eso es ventaja. una ventaja. Y Claro, pero luego hay que ver el día a día. Sí. a lo mejor es un wishful thinking, por mi parte, pero yo creo que tú al jugador le puedes comprar un poco si ve que el equipo. No, no hablo de porcentajes como un objetivo alcanzable, ¿verdad? Pero si ve que el equipo tiene el 70% del balón, que le llegan 5 o 6 ocasiones clarísimas cada partido, que luce más con menos esfuerzo, ¿no? Porque yo creo que este año ha sido durísimo para los atacantes del Real Madrid, han sido casi todo esfuerzos individuales, transiciones individuales. Quiero decir, todo estaba muy mal escalonado realmente, ¿no? Se solapaban, había el mismo desmarque al mismo espacio, lo vimos en el clásico, hace nada, como Vinicius hace el mismo desmarque que Mbappé y se le va el balón largo. Es decir, creo que una forma de comprar al jugador es decir, oye, mira, sí, te voy a pedir 10 segundos tras perder el balón de intensidad, pero va a recuperar el balón el equipo contrario va a estar desordenado, te vas a plantar delante del portero muchas más veces de esta forma. Creo que por ahí, ¿no? Obviamente hay que tener poder de convicción para hacerlo, no, esto no es decirlo y ya está, hay que demostrárselo también al jugador, que eso funciona, hay una cultura también en el Real Madrid en los últimos años que no consiste precisamente en eso y también hay que cambiarla. Pero por terminar, David, esta plantilla del Real Madrid, que hemos hablado de que está desequilibrada en ciertos puestos, es evidente, el club tiene que intervenir en el mercado, que hay jugadores buenísimos, pero a lo mejor no 100% complementarios, salvo que corrijas ciertas cosas en la pizarra. Pero tengo la sensación de, con la particularidad esta que comentábamos de Mbappé, de tener estrellas, de que es una plantilla trabajable, de que es una plantilla maleable en el sentido de que hay jugadores que están pidiendo a gritos ese tipo de trabajo, ¿no? Camavinga, Tchouaméni, incluso te diría que Fede Valverde, ¿no? Que para mí ha hecho un temporadón, pero creo que también le vendría bien eso. Creo que en ese sentido Xavi también va a encontrar un vestuario con la tripa vacía, humillado deportivamente por el Barcelona Claro. Uh-huh. y sin excusas frente a la afición porque ya el entrenador se ha ido, ya está en Brasil. De hecho, ha sido oficial mientras estamos hablando. Entonces, creo que eso es un buen punto de partida para Xavi, por terminar. Absolutamente. O sea, desde luego, como comentábamos, hay una parte del trabajo que Xavi no tiene que hacer, que es que el Barcelona te ha humillado. Entonces, eso el jugador del Real Madrid ya directamente va a entrar a la temporada absolutamente de otra forma. Luego, coincido contigo en algo muy importante. El Real Madrid ha apostado por jugadores como son Camavinga, como son Valverde, como son Tchouaméni, a nivel de estructura y de crecimiento del proyecto, porque son jóvenes y son jugadores con un potencial tremendo, pero sí que son jugadores, por ejemplo, el caso de Camavinga para mí es súper ilustrativo, que desde luego sí necesitan guía. O sea, igual que hay otros jugadores que interpretan mucho mejor el juego desde un punto de vista táctico, desde un punto de vista de orientarse, desde un punto de vista espacial de lo que está pasando. Camavinga es un jugador con unas condiciones físico-técnicas absolutamente bestiales, pero que seguramente con un entrenador que consiga, bueno, acotarlas en ciertos aspectos y direccionarlas donde tiene que ser, seguramente le vayan a potenciar mucho. Entonces yo creo que hay ciertos jugadores ahí, el propio caso seguramente de Arda Güler, que en esta etapa Sí, de su carrera, bueno, pues yo ayer lo percibí mucho en el Clásico. Yo creo que ayer Arda Güler tuvo una ventaja
en 20 minutos de la primera parte, entre el 0-1 y el 2-2, más o menos, que simplemente él no sabe interpretar y que era una ventaja para haber dejado a Mbappé o Vinicius varias veces solo delante de Szczęsny. ¿Y qué pasa? Pues que le falta todavía esa interpretación a nivel táctico que seguramente con un entrenador como Xavi pues, él pueda crecer mucho. De hecho, a Florian Wirtz le ha pasado. Ha cambiado absolutamente su estatus como jugador después de que haya pasado por las manos de Xabi Alonso. Entonces, por ahí coincido totalmente. Y por cerrar, todo esto está muy bien, pero sí que es verdad que el club tiene que intervenir. Para mí, sobre todo, en defensa, porque al final la defensa que saca ayer el Real Madrid en el Clásico, no cabe ninguna duda de que tiene muchas bajas, pero ha habido otras etapas en la historia del club en las que el Real Madrid ha tenido bajas y ha podido salir pues, con Nacho o de central o con Coentrao de lateral izquierdo o con un Lucas, digamos, en otro momento físico de lateral derecho, o un Danilo, sin ir más lejos. Que aquella temporada el Real Madrid pues, tenía dobladas todas las posiciones. Entonces, yo creo que una cosa es eso y otra cosa es la defensa que saca ayer el Real Madrid, que es no es que, para mí, y con todos los respetos, ojo, pero que no es que no sea digna del Real Madrid, es que hay 2-3 jugadores que les costaría jugar en un equipo que va a la Europa League, en la Liga Española. Entonces, al final, el Real Madrid yo creo que tiene que intervenir ahí seguro, y luego lo que me imagino que va a pedir Xavi, y en el Leverkusen lo ha hecho, no es exactamente Aleix García ese jugador, pero en el segundo año trae a Aleix García para doblar a Saka, que lo pide el primer año, y me cuesta mucho, aunque la apuesta del club clara sea Tchouaméni como mediocentro, no me imagino que Xavi no insista en un jugador de primera altura, con capacidad de pase, que para mí no es exactamente Dani Ceballos, ¿no? O sea, ese tipo de jugador me extrañaría que pareciera que Zubimendi se va a ir al Arsenal. Lo pidió a Zubimendi, pero bueno, mi información es que el Madrid le dijo que no. No sé si por los 60 millones, no sé si porque tienen otras ideas en la cabeza, pero vamos, Xabi Alonso lo pidió. Claro, pero a lo mejor ahí ya está la habilidad del Real Madrid en el mercado, porque yo te digo una cosa, a mí Zubimendi, que me parece un grandísimo jugador, quizás si tienes a Tchouaméni no te tienes que gastar 60 millones en Zubimendi. Claro, pero sí que tienes que localizar cuando valga 15, pues Joao Neves de turno, ¿no? Ahí en ese momento, ¿no? Ese jugador, porque tampoco vas a ir a por Varela, que te van a pedir también 70, ¿no? Pero bueno, que hay jugadores, a lo mejor puede haber un perfil que te vaya a compensar una necesidad que tienes en plantilla, que el Real Madrid tiene que intervenir en el mercado. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Y que si no lo hace, Xavi va a tener complicado ejecutar ciertas cosas. Pues eso lo iremos viendo, David. También cuando vayan llegando esos anuncios oficiales de nuevos jugadores, los iremos comentando, ¿no? Cómo se puede ir dibujando ese Real Madrid. Nada, agradecerte muchísimo esta charla y te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Cuando quieras, aquí estamos. Fenomenal. Un abrazo.